académica, ya con la última actividad. Se trata del gran panel de empresarios en el marco del intraemprendimiento SENA y Uninavarra. Este gran panel de empresarios estará moderado por el magíster Juan Carlos Camargo Cuellar. Él es el líder financiero y administrativo de Uninavarra. Bienvenido, doctor. Fuerte el aplauso para él, por favor. Él es asesor y líder administrativo y financiero con más de 13 años de experiencia en el sector de servicios. Cuenta con una amplia trayectoria en asuntos presupuestales, contables y administrativos que permiten consolidar un perfil profesional integral en el manejo de empresas, en el desarrollo de nuevas ideas empresariales y la consolidación de equipos de trabajo eficaces. Contador público de profesión y especializado en administración financiera y gestión de proyectos, y magíster en direccionamiento financiero. Como les comentaba, el doctor Juan Carlos Camargo va a estar moderando este panel de empresarios, y para ello le doy la bienvenida y presento a continuación a nuestros panelistas que cuentan con una amplia y exitosa trayectoria empresarial a nivel nacional e internacional. Nuestro primer panelista es el doctor Miguel Alirio Argote. Fuerte el aplauso y bienvenido, doctor. Es administrador de empresas, especialista en administración del talento humano y máster en gerencia pública. Cuenta además con formación como tecnólogo en administración pública, analista de sistemas y programador de computadores. Posee un CAP como instructor de formación para el trabajo. Su amplia trayectoria profesional lo ha llevado a desempeñar diversos cargos en entidades de gran relevancia, entre ellos Carditza, Importaciones y Exportaciones de la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana, pagador de la Tesorería Municipal de Neiva, almacenista en la Contraloría General de Huila, así como múltiples responsabilidades en el SENA, donde fue instructor, técnico profesional, coordinador de recursos humanos, coordinador de relaciones corporativas, subdirector, director regional encargado y coordinador regional de formaciones. Bienvenido, doctor. Nuestro segundo panelista invitado es el doctor José Agustín Rodríguez Palomino. Fuerte el aplauso para él, por favor. Su perfil es de transformación digital, innovación, gestión de conocimiento y emprendimiento de Neiva, Huila. Ingeniero de sistemas con más de 20 años de experiencia en dirección de proyectos tecnológicos, transformación digital, innovación educativa y emprendimiento. Cuenta con estudios de maestría en liderazgo estratégico global, Escuela de Negocios de Navarra, España. Ciencias de la computación con énfasis en inteligencia artificial, especializaciones en inteligencia artificial, auditoría de sistemas y docencia universitaria. Cuenta con diplomados en diferentes áreas de transformación y educación digital, innovación, vigilancia tecnológica y gestión del conocimiento. Docente por más de 20 años de pregrado y posgrado en diferentes universidades. Vinculado al SENA Regional Huila con más de 25 años en cargos de liderazgo en innovación, formación profesional, proyectos estratégicos de alto impacto, transformación educativa, Fórmula SENA, Tecnoparque y Tecnoacademia. Bienvenido, doctor. Hola. Nuestro tercer panelista es el doctor José Luis Barragán Rodríguez. Bienvenido, doctor. Es profesional en administración pública, especialista en gerencia de proyectos con más de 10 años de experiencia en entidades públicas como el Ministerio de Trabajo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
concejal del municipio de Algeciras, Huila. Trabaja en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde ha liderado el Centro de Desarrollo Empresarial de Neiva y actualmente es el líder regional del área de emprendimiento y empresarismo del SENA Huila. Experto en la metodología de Fondo Emprender y conocedor de diversos proyectos de emprendimiento en nuestro departamento. Bienvenido, doctor. Ahora sí, oficialmente damos inicio a este gran panel de empresarios en el marco del intraemprendimiento SENA Cundinamarca. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Angélica. Buenas tardes a todos. Gracias a estos tres expertos, miembros del SENA, que han tenido una gran trayectoria, cada uno en un campo específico, pero todos en el marco del emprendimiento. Hoy pues estamos aquí en el Congreso Cundinamarca Emprende con la idea de que todos los asistentes tengamos una noción de ese intraemprendimiento SENA Cundinamarca, pero que vayamos más allá y conozcamos esos desafíos, esas oportunidades, esos obstáculos que de una u otra manera también el emprendimiento enfrenta en nuestra región principalmente, que es una región que ha tenido grandes obstáculos, por decirlo así, y también a nivel nacional. Entonces, quiero escucharlos a cada uno. Doctor Miguel, comenzar con usted, de que me dé una noción de lo que es para usted el emprendimiento y cómo actualmente estamos en el Huila. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primera instancia, muy agradecido. Doctora Sandra, gusto en volverla a ver. Hace mucho rato no nos veíamos. Hemos tenido la oportunidad de ser como instituciones hermanas, con unos fines comunes en un principio y que siguen el desarrollo del nivel profesional. Digo comunes en un principio cuando era el Instituto de Formación Profesional de Navarra, Instituto de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Centro de Estudios. Y mucho antes, pues ya hemos tenido la oportunidad de intercambiar cuando, pues en mi calidad de coordinador regional de recursos humanos, manejamos el servicio médico asistencial, de modo que hemos tenido una trayectoria de amistad entre las dos instituciones, lo cual nos ha permitido compartir muchas experiencias. Desde esa época, cuando al SENA le entregaron la responsabilidad de avalar, digamos así, los programas de formación de las diferentes instituciones de formación para el trabajo. Ahora lo hace la Secretaría de Educación, pero antes lo hacía el SENA, y era desde nuestra coordinación que le hacíamos el reconocimiento de los programas. El SENA, desde sus orígenes, está enmarcado en el sector empresarial. El SENA se crea mediante el decreto 118 de 1957. Yo creo que los aprendices SENA que están acá pues conocen perfectamente esto, pero los estudiantes de la Cundinamarca, tengo que decirles que el SENA es una institución del Estado que surge a partir de una iniciativa empresarial, de una iniciativa laboral y de la Iglesia Católica. Tengo que ser enfático en eso, con el respeto a todas las religiones, pero surge de ahí. ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque es que existía lo que llamaba el Círculo de Obreros, por esa época, de la Fundación Social, que lo manejaban los padres jesuitas. Aún existe la Fundación Social, te habrán escuchado la Caja de Social de Ahorros, Seguros Colmena, etcétera. Pertenece al mismo grupo, y ese grupo social tenía lo que era el Círculo Obreros y la JTC, Juventud Trabajadora Colombiana. Entonces miren que ya va el Círculo de Obreros, JTC. Se empieza esa formación laboral, formación para el trabajo, que incluso se retoma el modelo de los padres salesianos, ¿sí?, de las escuelas salesianas, que aún todavía queda allá en la avenida, la autopista El Dorado, queda una escuela salesiana, y era, las escuelas salesianas
era el principio de la formación para el trabajo, la formación de los jóvenes. Entonces mire cómo surge el sector trabajador. A ello se une igualmente que para 1957, años anteriores, estábamos en una junta militar. Quienes no saben, nosotros tuvimos un golpe de Estado permitido, hubo una junta militar cuyo presidente de esa junta militar era el general Gustavo Rojas Pinilla. En esa junta militar el ministro de Trabajo era Raimundo Emiliani Román, el mismo que presentó el proyecto de los puentes festivos, los lunes festivos o los puentes Emiliani, es el mismo. ¿Sí? Él tiene un contacto con Brasil, con el SENAI de Brasil, que es una institución de formación allá en el Brasil para el trabajo. En Colombia estamos viendo en esa época una incipiente o una reforma laboral del presidente Mariano Ospina, reforma agraria, una reforma agraria de Mariano Ospina, e igualmente estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y viene todo este tema de la revolución industrial incipiente en Colombia. Si ustedes no saben, nosotros aquí construimos motores de combustión interna. El motor torpedo del Willis se fabricó en Duitama, allá en Duitama. Y además Leonidas Lara, que era caqueteño y además con mucho vínculo con el Huila, fue de los primeros no solamente importadores, sino ensambladores de vehículos en Colombia. Ahí hablándole pues así. El histórico es él, ¿no? Yo sí, en la entrada a esa reunión yo no viví en esa época. y vamos a tener una clase de historia total de lo que es emprendimiento. Yo creo que no, es que tenemos que coger el SENA, de dónde viene y por qué viene y por qué es el tema que usted me toca, porque es el emprendimiento del SENA, ¿sí? Y el desarrollo empresarial del SENA. Entonces mire que viene de la misma creación. El protagonista soy yo. Entonces, siempre ha existido el vínculo con el sector laboral, pero posteriormente la ley 119 de 1994 nos da una misión especial. Nos dice el SENA tiene que cumplir con la función social que le corresponde al Estado de brindar formación profesional. Listo, hay que darla bien, ¿no? Brindar formación profesional, eso lo hacemos todos. Pero resulta que le pega un pedacito ahí para incorporarlos en el aparato productivo del país. O sea que no es solamente titular por titular, sino que lo responde la siguiente parte. Tenemos la obligación como SENA de vincular a nuestros egresados, a nuestros aprendices en el aparato productivo del país. Entonces ya surge por allá hacia los años digo yo, 1900, pues posterior, muy certifica a la Constitución del 91, pues el Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad de seguir manejando el SENALDE. Algunos, oigan, no, aquí todos son pegados, Dios mío. Antes existía el SENALDE, el Servicio Nacional de Empleo, era adscrito al Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio no tiene la capacidad, no tiene el músculo de manejar como debe ser en el país, y le entregan al SENA el Servicio Público de Empleo. ¿Por qué le entregan al SENA? Porque es que me están diciendo, mire, usted forme, pero usted tiene la responsabilidad de que esos muchachos que ustedes formen vayan a conseguir trabajo. Entonces tome usted el Servicio Público de Empleo. Ya en el gobierno Santos, nuevamente el Ministerio de Trabajo asume el Servicio Público de Empleo y el SENA entra a formar como un agente, es un agente más, que es un operador, la Agencia Pública de Empleo. Primer toque que nos da ahí. Entonces, empleo. Pero nos dicen, hombre, no todos tienen empleo. No todos pueden conseguir empleo. Celia Cruz dijo, no hay cama para tanta gente, ¿cierto? No todos pueden conseguir empleo. Entonces, estamos viendo una problemática muy grave hacia los años 1995 y siguientes, en donde los empresarios poco nos están patrocinando aprendices y prefieren monetizar, es decir, pagarle al SENA en lugar de patrocinar. Viene un director y dice, bueno,
Si no podemos, si el aprendiz no puede hacer la práctica en una empresa, que lo haga en su propio negocio, y surge esa famosa reforma laboral, ¿sí?, de 2002, con la ley 789 del 2002. Ha sido pues endiablizada, pues satanizada, en donde pues sí, para una medida de flexibilización, el tema de la jornada laboral hasta las 6 de la tarde, las horas extras a partir de las 10 de la noche, pero entre ellos, en el artículo 32 de esa ley, crea una posibilidad, artículo 32, lo que es el contrato de aprendizaje, artículo 34, fondo emprender. Entonces le dice, hombre, usted cree su propio negocio. Entonces SENA tiene su propia agencia pública de empleo. Nosotros llegábamos antiguamente, antes de esa situación, todos nuestros programas tenían una cátedra, ¿sí?, un contenido programático de emprendimiento, y teníamos nuestra unidad de desarrollo empresarial. Algunos conocieron a Emerson López, Roberto Salcedo, y algunos que formaban parte de esa unidad de desarrollo empresarial, porque nosotros teníamos que apoyar el sector empresarial. Era lo que aportaban los recursos, los aportes parafiscales, para que el SENA pudiera vivir, ¿cierto? Entonces, dice, bueno, creen su propio negocio, y se crea Fondo Emprender, que ya José Luis nos va a hablar de ese tema más fácilmente. Entonces, mire cómo en el SENA, ¿por qué estamos obligados a fomentar, a promover el emprendimiento, a promover el empleo? Nosotros no tenemos solamente la obligación de titular a la gente, tome este título, ¿sí?, y chao, no. Nosotros tenemos que ir mucho más allá, y se crearon las mismas estrategias dentro del mismo SENA para dar cumplimiento a ello. Qué pena que me extendí, pero tenía que contarle un poquito de historia. No, ya lo había advertido en la antesala que sí iba a ser una clase de historia del emprendimiento, y creo que ya está totalmente invitado a más charlas en la institución, porque son muy importantes conocer la historia. Dentro de toda esa trayectoria que ha tenido el SENA, pues también el tema de la transformación digital, la innovación educativa y asimismo todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pues han sido pioneros, ¿no? El tema del desarrollo del emprendimiento, lo que el mismo SENA es como tal, toda esa experiencia que han traído al país, pues han traído transformación. El ingeniero José Agustín es experto en este tema, es experto en todo el tema de las nuevas tecnologías, y ha hecho parte de todo ese proceso del emprendimiento que construye el SENA. ¿Cómo ha sido todo ese tema aquí a nivel regional, nacional? ¿Cómo le ha ido con todo el tema? Bueno, muchas gracias también. Honor también estar nosotros aquí como panelistas, doctora Sandra y sus directivos, por esta invitación especial, y de verdad que nos sentimos como en casa. Muchas gracias. Sin duda, pues el SENA también, como Miguel contaba en su parte histórica, que la tiene muy clara también, en la parte de innovación también, y en toda la parte de tecnología educativa que el SENA también ha tenido, se ha transformado en sus últimos 20 años, ¿no? Sin duda, pues, el SENA ha sido un transformador también dentro de la parte educativa. En ese mismo contexto, el SENA ha presentado una variedad de proyectos que le han permitido a los mismos centros, y en especial en nuestra regional, con los 5 centros que pertenecen al Huila, en tener nuevos ambientes, en estar en lo nuevo, que lo podemos decir ahora, como dicen los muchachos, para poder enfrentar esos retos actuales que ya pues estamos ya casi inmersos en todas estas tecnologías. Sin duda, esta mañana cuando nos hablaba un poco nuestro maestro que está aquí acompañándonos desde México, ¿cierto? Hablaba de ese mismo tema, de la parte de la inteligencia artificial, de la transformación, pero también nos cuestionamos aquí con William también, que decíamos, hay que tener también en cuenta el contexto de la generación, que nosotros pues aunque no somos tan viejos, ¿cierto? La generación millennial, luego vino otras generaciones, pero la generación Z, que es la actual, y ya están hablando de la generación alfa, y ahorita los que están haciendo la generación beta, sin duda tenemos que estar enfocados, ¿cierto?, a esas nuevas generaciones, y hace parte también lo que ha hecho también la institución, la Universidad Navarra también, en estar también a ese tema. De verdad que nosotros hemos estado como muy aliados también, y
hemos venido transformando toda esa parte educativa a través de los ambientes. En época atrás, un director general dijo: no hay que transformar los ambientes, el ambiente de formación no hay que considerarlos como la aula de clase donde el maestro se sienta con una pizarra, no, todo el ambiente cuenta, es decir, que el ambiente sea abierto, que cada espacio, que ojalá las pizarras del tablero fueran las paredes. Entonces empezamos a transformar también que las paredes fueran vidrios para que también los alumnos no escribieran. Fueron ideas que se fueron transformando y que de alguna manera pues no podemos decir que todo fue acertado. Cometimos también en alguna manera, pues no de forma liberada, sino en ese proceso de transformación, porque empezamos a tener ambientes abiertos. Entonces en algún momento veíamos que en este auditorio pues había como 5 programas de formación al tiempo, y después también nos dimos cuenta que tampoco podía ser de esa manera, ¿no? Entonces ahí también el SENA fue fundamental en esta transformación, pero a los últimos 8 o 10 años que yo quiero transformar, el SENA empezó a trabajar mucho todo el tema de ecosistema de innovación. Empezó como a morderle de alguna manera a la ley 344 que asegura los recursos, como todos sabemos, para el tema de innovación, y ahí es donde el SENA en sus últimos 10 años también se ha transformado de una manera maravillosa, decimos nosotros, porque igual es un referente no solamente nacional sino internacional con todo lo que proponemos. Es formar en nuestro recurso humano que esté a la vanguardia de las últimas tecnologías. Entonces ya hablábamos que estábamos en la era digital, que las nuevas TIC, entonces empezar a tener ambientes como un ambiente que era de videojuegos para que los chicos que estaban allá aprendices desarrollaran esa formación. Empezamos a tener también ambientes de multimedia, que todo fue como engranando todo el sistema de innovación del SENA. A 2024, estaba ahorita revisando una cifra porque pues con todos estos tipos de proyectos que se han venido, a 2024 en la regional Huila, solamente para el ecosistema de innovación tuvo más de 11.000 millones en proyectos, solamente para esa línea de innovación, donde nos ha permitido fortalecernos todas las experiencias que hablaron esta tarde, que fue los tecnoparques, los servicios tecnológicos, tecnoacademias, que hicieron parte de todo ese ecosistema de innovación, que en su momento también se empezó a hablar de gestión de conocimiento, que es muy importante también que las empresas mantengan y que puedan valorar ese conocimiento también, no solamente de las personas que producen, sino que ese conocimiento también se mantenga y se pueda replicar en nuevas generaciones que vayan entrando, que es realmente la gestión de conocimiento. Todo el tema de investigación, empezar a hablar de los semilleros de investigación, empezarnos a aliarnos, entender que el ecosistema no es solamente nosotros, sino como hablamos ahora también con la doctora Sandra, es también un emprendimiento hacia afuera, cómo también vincularnos, cómo aliarnos también, y eso fue, digamos, como creando toda esa burbuja en convertirse ya en una bola grande que hoy en día, pues, digamos que podamos ser referentes en eso. Son muchos los proyectos que se han venido trabajando históricamente en los últimos años, donde el SENA se ha transformado, como digamos, en todo. Ya no es el cuento que la inteligencia artificial, sino que también tener ambientes donde los chicos puedan desarrollar también inteligencia artificial, no solamente la generativa, que es la que nosotros conocemos, que es el ChatGPT o Copilot, otras herramientas como Perplexity, que es toda esa inteligencia artificial generativa. Académica, ya con la última actividad, se trata del gran panel de empresarios en el marco del intraemprendimiento SENA y Uninavarra. Este gran panel de empresarios estará moderado por el magíster Juan Carlos Camargo Cuellar. Él es el líder financiero y administrativo de Uninavarra. Bienvenido, doctor. Fuerte el aplauso para él, por favor. Es asesor y líder administrativo y financiero con más de 13 años de experiencia en el sector de servicios. Cuenta con una amplia trayectoria en asuntos presupuestales, contables y administrativos que permiten consolidar un perfil profesional integral en el manejo de empresas, en el desarrollo de nuevas ideas empresariales y la consolidación de equipos de trabajo eficaces. Contador público de profesión y especializado en administración financiera y gestión de proyectos.
y magíster en direccionamiento financiero. Como les comentaba, el doctor Juan Carlos Camargo va a estar moderando este panel de empresarios y para ello le doy la bienvenida y presento a continuación a nuestros panelistas que cuentan con una amplia y exitosa trayectoria empresarial a nivel nacional e internacional. Nuestro primer panelista es el doctor Miguel Alirio Argote. Fuerte el aplauso y bienvenido, doctor. Él es administrador de empresas, especialista en administración del talento humano y máster en gerencia pública. Cuenta además con formación como tecnólogo en la administración pública, analista de sistemas y programador de computadores. Posee un CAP como instructor de formación para el trabajo. Su amplia trayectoria profesional lo ha llevado a desempeñar diversos cargos en entidades de gran relevancia, entre ellos Cardiza, Importaciones y Exportaciones en la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana, pagador de la Tesorería Municipal de Neiva, almacenista en la Contraloría General de Huila, así como múltiples responsabilidades en el SENA, donde fue instructor, técnico profesional, coordinador de recursos humanos, coordinador de relaciones corporativas, subdirector, director regional encargado y coordinador regional de formaciones. Bienvenido, doctor. Nuestro segundo panelista invitado es el doctor José Agustín Rodríguez Palomino. Fuerte el aplauso para él, por favor. Su perfil es de transformación digital, innovación, gestión de conocimiento y emprendimiento de Neiva, Huila. Ingeniero de sistemas con más de 20 años de experiencia en dirección de proyectos tecnológicos, transformación digital, innovación educativa y emprendimiento. Cuenta con estudios de maestría en liderazgo estratégico global, Escuela de Negocios de Navarra, España. Ciencias de la computación con énfasis en inteligencia artificial, especializaciones en inteligencia artificial, auditoría de sistemas y docencia universitaria. Cuenta con diplomados en diferentes áreas de transformación y educación digital, innovación, vigilancia tecnológica y gestión del conocimiento. Docente por más de 20 años de pregrado y posgrado en diferentes universidades. Vinculado al SENA Regional Huila con más de 25 años en cargos de liderazgo en innovación, formación profesional, proyectos estratégicos de alto impacto, transformación educativa, Fórmula SENA, Tecnoparque y Tecnoacademia. Bienvenido, doctor. Hola. Nuestro tercer panelista es el doctor José Luis Barragán Rodríguez. Bienvenido, doctor. Es profesional en administración pública, especialista en gerencia de proyectos con más de 10 años de experiencia en entidades públicas como el Ministerio de Trabajo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, concejal del municipio de Algeciras, Huila. Trabaja en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde ha liderado el Centro de Desarrollo Empresarial de Neiva y actualmente es el líder regional del área de emprendimiento y empresarismo del SENA Huila. Experto en la metodología de Fondo Emprender y conocedor de diversos proyectos de emprendimiento en nuestro departamento. Bienvenido, doctor. Ahora sí, oficialmente damos inicio a este gran panel de empresarios en el marco de intraemprendimiento SENA Urinabar. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Angélica. Buenas tardes a todos. Gracias a estos tres expertos, miembros del SENA, que han tenido una gran trayectoria, cada uno en un campo específico, pero todos en el marco del emprendimiento. Hoy pues estamos aquí en el Congreso Uninavarra Emprende con la idea de que todos los asistentes tengamos una noción de ese intraemprendimiento SENA Uninavarra, pero que vayamos más allá y conozcamos esos desafíos, esas oportunidades,
esos obstáculos que de una u otra manera también el emprendimiento enfrenta en nuestra región principalmente, que es una región que ha tenido grandes obstáculos, por decirlo así, y también a nivel nacional. Entonces, quiero escucharlos a cada uno. Doctor Miguel, comenzar con usted, de que me dé una noción de lo que es para usted el emprendimiento y cómo actualmente estamos en el Huila. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primera instancia, muy agradecido. Doctora Sandra, gusto en volverla a ver. Hace mucho rato no nos veíamos. Hemos tenido la oportunidad de ser como instituciones hermanas, con unos fines comunes en un principio y que siguen el desarrollo del nivel profesional. Digo comunes en un principio cuando era el Instituto de Formación Profesional de Navarra, Instituto de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Centro de Estudios. Y mucho antes, pues ya hemos tenido la oportunidad de intercambiar cuando, pues en mi calidad de coordinador regional de recursos humanos, manejábamos el servicio médico asistencial. De modo que hemos tenido una trayectoria de amistad entre las dos instituciones, lo cual nos ha permitido compartir muchas experiencias. Desde esa época, cuando al SENA le entregaron la responsabilidad de avalar, digamos así, los programas de formación de las diferentes instituciones de formación para el trabajo. Ahora lo hace la Secretaría de Educación, pero antes lo hacía el SENA, y era desde nuestra coordinación que le hacíamos el reconocimiento de los programas. El SENA, desde sus orígenes, está enmarcado en el sector empresarial. El SENA se crea mediante el decreto 118 de 1957. Yo creo que los aprendices SENA que están acá pues conocen perfectamente esto, pero los estudiantes de la UniNavarra, tengo que decirles que el SENA es una institución del Estado que surge a partir de una iniciativa empresarial, de una iniciativa laboral y de la Iglesia Católica. Tengo que ser enfático en eso, con el respeto a todas las religiones, pero surge de ahí. ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque es que existía lo que llamaba el Círculo de Obreros, por esa época, de la Fundación Social, que lo manejaban los padres jesuitas. Aún existe la Fundación Social, te habrán escuchado la Caja de Social de Ahorros, Seguros Colmena, etcétera. Pertenece al mismo grupo, y ese grupo social tenía lo que era el Círculo Obreros y la JTC, Juventud Trabajadora Colombiana. Entonces miren que ya va el Círculo de Obreros, JTC. Se empieza esa formación laboral, formación para el trabajo, que incluso se retoma el modelo de los padres salesianos, ¿sí?, de las escuelas salesianas, que aún todavía queda allá en la avenida, la autopista El Dorado, queda una escuela salesiana, y la escuela salesiana era el principio de la formación para el trabajo, la formación de los jóvenes. Entonces mire cómo surge el sector trabajador. A ello se une igualmente que para 1957, años anteriores, estábamos en una junta militar. Quienes no saben, nosotros tuvimos un golpe de Estado permitido, hubo una junta militar cuyo presidente de esa junta militar era el general Gustavo Rojas Pinilla. En esa junta militar el ministro de Trabajo era Raimundo Emiliani Román, el mismo que presentó el proyecto de los puentes festivos, los lunes festivos o los puentes Emiliani, es el mismo. ¿Sí? Él tiene un contacto con Brasil, con el SENAI de Brasil, que es una institución de formación allá en el Brasil para el trabajo. En Colombia estamos viendo en esa época una incipiente o una reforma laboral del presidente Mariano Ospina, reforma agraria, una reforma agraria
de Mariano Ospina, e igualmente estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y viene todo este tema de la revolución industrial incipiente en Colombia. Si ustedes no saben, nosotros aquí construimos motores de combustión interna. El motor torpedo del Willis se fabricó en Duitama, allá en Duitama. Y además Leonidas Lara, que era caqueteño y además con mucho vínculo con el Huila, fue de los primeros no solamente importadores, sino ensambladores de vehículos en Colombia. Ahí hablándole pues así, el histórico es él, ¿no? Yo Sí, en la entrada a esa reunión yo no viví en esa época. y vamos a tener una clase de historia total de lo que es emprendimiento. Yo creo que No, es que tenemos que coger el SENA, de dónde viene y por qué viene y por qué es el tema que usted le toca, Es por muy qué el cierto, emprendimiento también. del SENA, ¿sí? Y el desarrollo empresarial del SENA. Entonces mire que viene de la misma creación. El protagonista soy yo. Entonces siempre ha existido el vínculo con el sector laboral, pero posteriormente la ley 119 de 1994 nos da una misión especial. Nos dice el SENA tiene que cumplir con la función social que le corresponde al Estado de brindar formación profesional. Listo, hay que darla bien, ¿no? Brindar formación profesional, eso lo hacemos todos, pero resulta que le pega un pedacito ahí para incorporarlos en el aparato productivo del país. O sea que no es solamente titular por titular, sino que lo responde la siguiente parte. Tenemos la obligación como SENA de vincular a nuestros egresados, a nuestros aprendices en el aparato productivo del país. Entonces ya surge por allá hacia los años, digo yo, 1900, pues posterior, muy cerquitica a la Constitución del 91, pues el Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad de seguir manejando el SENALDE. Algunos, oye, no, aquí todos son pelados, Dios mío. Antes existía el SENALDE, el Servicio Nacional de Empleo, era adscrito al Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio no tiene la capacidad, no tiene el músculo de manejar como debe ser el país y le entregan al SENA el Servicio Público de Empleo. ¿Por qué le entregan al SENA? Porque es que me están diciendo, mire, usted forme, pero usted tiene la responsabilidad de que todos esos muchachos que ustedes formen vayan a conseguir trabajo. Entonces tome usted el Servicio Público de Empleo. Ya en el gobierno Santos, nuevamente el Ministerio de Trabajo asume el Servicio Público de Empleo y el SENA entra a formar como un agente, es un agente más, que es un operador, la Agencia Pública de Empleo. Primer toque que nos da ahí. Entonces, empleo. Pero nos dicen, hombre, no todos tienen empleo. No todos pueden conseguir empleo. Celia Cruz dijo, no hay cama para tanta gente, ¿cierto? No todos pueden conseguir empleo. Entonces, estamos viendo una problemática muy grave hacia los años 1995 y siguientes, en donde los empresarios poco nos están patrocinando aprendices y prefieren monetizar, es decir, pagarle al SENA en lugar de patrocinar. Viene un director y dice, bueno, si no podemos, si el aprendiz no puede hacer la práctica en una empresa, que lo haga en su propio negocio, y surge esa famosa reforma laboral, ¿sí?, de 2002, con la ley 189 del 2002. Ha sido pues endiablizada, pues satanizada, y en donde pues sí, para una medida de flexibilización, el tema de la jornada laboral hasta las 6 de la tarde, las horas extra a partir de las 10 de la noche, pero entre ellos, en el artículo 32 de esa ley, crea una posibilidad, artículo 32, lo que es el contrato de aprendizaje, artículo 34, fondo emprender. Entonces le dice, hombre, usted cree su propio negocio. Entonces SENA tiene su propia agencia pública de empleo. Nosotros llegábamos antiguamente, antes de esa situación, todos nuestros programas tenían una cátedra, ¿sí?,
un contenido programático de emprendimiento y teníamos nuestra unidad de desarrollo empresarial. Algunos conocieron a Emerson López, Roberto Salcedo y algunos que formaban parte de esa unidad de desarrollo empresarial, porque nosotros teníamos que apoyar al sector empresarial. Era lo que aportaban los recursos, los aportes parafiscales para que el SENA pudiera vivir, ¿cierto? Entonces dice, bueno, creen su propio negocio y se crea Fondo Emprender, que ya José Luis nos va a hablar de ese tema más fácilmente. Entonces mire cómo en el SENA, ¿por qué estamos obligados a fomentar, a promover el emprendimiento, a promover el empleo? Nosotros no tenemos solamente la obligación de titular a la gente, tome este título, ¿sí? Y chao, no. Nosotros tenemos que ir mucho más allá y se crearon las mismas estrategias dentro del mismo SENA para dar cumplimiento a ello. Qué pena que me extendí, pero tenía que contarle un poquito de historia. No, ya lo había advertido en la antesala que sí iba a ser una clase de historia del emprendimiento y creo que ya está totalmente invitado a más charlas en la institución porque son muy importantes conocer la historia. Dentro de toda esa trayectoria que ha tenido el SENA, pues también el tema de la transformación digital, la innovación educativa y asimismo todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pues han sido pioneros, ¿no? El tema del desarrollo del emprendimiento, lo que el mismo SENA es como tal, toda esa experiencia que han traído al país, pues han traído transformación. El ingeniero José Agustín es experto en este tema, es experto en todo el tema de las nuevas tecnologías y ha hecho parte de todo ese proceso del emprendimiento que construye el SENA. ¿Cómo ha sido todo ese tema aquí a nivel regional, nacional? ¿Cómo le ha ido con todo el tema? Bueno, muchas gracias también. Normal también estar nosotros aquí como panelistas, doctora Sandra y sus directivos por esta invitación especial y de verdad que nos sentimos como en casa. Muchas gracias. Sin duda, pues el SENA también, como Miguel contaba en su parte histórica, que la tiene muy clara también, en la parte de innovación también y en toda la parte de tecnología educativa que el SENA también ha tenido, se ha transformado en sus últimos 20 años, ¿no? Sin duda, el SENA ha sido un transformador también dentro de la parte educativa. En ese mismo contexto, el SENA ha presentado una variedad de proyectos que le han permitido a los mismos centros, y en especial nuestra regional, con los 5 centros que pertenecen al Huila, en tener nuevos ambientes, en estar en lo nuevo, lo podemos decir ahora, como dicen los muchachos, para poder enfrentar esos retos actuales que ya pues estamos ya casi inmersos en todas estas tecnologías. Sin duda, esta mañana cuando nos hablaba un poco nuestro maestro que está aquí acompañándonos desde México, ¿cierto? Hablaba de ese mismo tema, de la parte de la inteligencia artificial, de la transformación, pero también nos cuestionamos aquí con William también, que decíamos, hay que tener también en cuenta el contexto de la generación, que nosotros pues aunque no somos tan viejos, ¿cierto? La generación millennial, luego vino otras generaciones, pero la generación Z, que es la actual, y ya están hablando de la generación alfa, y ahorita los que están naciendo la generación beta, sin duda tenemos que estar enfocados, ¿cierto?, a esas nuevas generaciones, y hace parte también lo que ha hecho también la institución, la Universidad Navarra también, en estar también a ese tema. De verdad que nosotros hemos estado como muy aliados también y hemos venido transformando toda esa parte educativa a través de los ambientes. En época atrás, un director general dijo: no hay que transformar los ambientes, el ambiente de formación no hay que considerarlos como la aula de clase donde el maestro se sienta con una pizarra, no, todo el ambiente cuenta, es decir, que el ambiente sea abierto, que cada espacio, que ojalá las pizarras del tablero fueran las paredes. Entonces empezamos a transformar también que las paredes fueran vidrios para que también los alumnos no escribieran. Fueron ideas que se fueron transformando y que de alguna manera pues no podemos decir que todo fue acertado. Cometimos también en alguna manera, pues no de forma liberada, sino en ese proceso de transformación, porque empezamos a tener ambientes abiertos. Entonces en algún momento veíamos que en este auditorio pues había como 5 programas de formación al tiempo, y después también nos dimos cuenta que tampoco podía ser de esa manera, ¿no? Entonces ahí también el SENA fue fundamental en esta transformación, pero a los últimos 8 o 10 años que yo quiero transformar,
el SENA empezó a trabajar mucho todo el tema de ecosistema de innovación. Empezó como a morderle de alguna manera a la ley 344 que asegura los recursos, como todos sabemos, para el tema de innovación. Y ahí es donde el SENA en sus últimos 10 años también se ha transformado de una manera maravillosa, decimos nosotros, porque igual es un referente no solamente nacional sino internacional con todo lo que proponemos. Es formar nuestro recurso humano que esté a la vanguardia de las últimas tecnologías. Entonces ya hablábamos que estábamos en la era digital, que las nuevas TIC, entonces empezar a tener ambientes como un ambiente que era de videojuegos para que los chicos que estaban allá aprendices desarrollaran esa formación. Empezamos a tener también ambientes de multimedia, que todo fue como engranando todo el sistema de innovación del SENA. A 2024 estaba ahorita revisando una cifra porque pues con todos estos tipos de proyectos que se han venido a 2024 en la regional Huila, solamente para el ecosistema de innovación tuvo más de 11.000 millones en proyectos, solamente para esa línea de innovación donde nos ha permitido fortalecernos todas las experiencias que hablaron esta tarde, que fue los tecnoparques, los servicios tecnológicos, tecnoacademias, que hicieron parte de todo ese ecosistema de innovación, que en su momento también se empezó a hablar de gestión de conocimiento, que es muy importante también que las empresas mantengan y que puedan valorar ese conocimiento también no solamente de las personas que producen, sino que ese conocimiento también se mantenga y se pueda replicar en nuevas generaciones que vayan entrando, que es realmente la gestión de conocimiento. Todo el tema de investigación, empezar a hablar de los semilleros de investigación, empezarnos a aliarnos, entender que el ecosistema no es solamente nosotros, sino como hablamos ahora también con otra Sandra, es también un emprendimiento hacia afuera, y cómo también vincularnos, cómo aliarnos también, y eso fue, digamos, como creando toda esa burbuja en convertirse ya en una bola grande que hoy en día, pues, digamos que podamos ser referentes en eso. Son muchos los proyectos que se han venido trabajando históricamente en los últimos años, donde el SENA se ha transformado, como digamos, en todo. Ya no es el cuento que la inteligencia artificial, sino que también tener ambientes donde los chicos puedan desarrollar también inteligencia artificial, no solamente la generativa, que es la que nosotros conocemos, que es el ChatGPT o Copilot, otras herramientas como Perplexity, que es toda esa inteligencia artificial generativa, sino realmente producir conocimiento, entonces hablar de redes neuronales, entrenar esas redes neuronales, entonces proyectos como muy sencillos, dijéramos nosotros entre comillas, para que todos entiendan. Entonces una red neuronal entrenándola para que reconozca en las hojas de café si tiene enfermedades o no, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones como halagos, sin hablar de otros tipos de aplicaciones un poco más elevadas, sino halago como tal. Y viene entonces de los últimos 3 años con el nuevo gobierno, donde empieza a hablar ya de que tenemos que vincularnos más a la economía popular, al tema de campesina, sin desconocer obviamente que el SENA también venía transformando también el campo en capacitación. Nosotros teníamos el SENA Emprende Rural, Jóvenes Rurales, ahora le llaman campesina, pero el SENA también ha sido muy importante también en estar vinculados, no fue de los últimos 3 años, sino que ha venido también gestando todo ese tema de apoyar también todo el emprendimiento, toda la parte rural. Obviamente, pues ahorita, como veíamos en los casos de éxito también de Tecnoparque, pues estamos tratando de apoyarnos en proyectos de innovación, en proyectos de base tecnológica, en ayudarle al campesino, en ayudarle a la economía popular, a cómo fabricar de una manera mejor los bizcochos, o cómo mejorar de una manera el vástago de plátano, en fin. Pero no podemos entonces depender de todo el tema de transformación digital. Sin duda la transformación digital es ya inmerso a nivel transversal. No podemos pretender que los programas de formación sean solamente específicos en la área, sino que las tecnologías de transformación digital se volvieron transversales. Un muchacho que ya no sepa vincularse a herramientas de inteligencia artificial, ¿cierto? Tiene que estar inmerso en lo nuevo para que pueda ser competitivo. Decía por ahí una entrevista que la inteligencia artificial no es que vaya a desplazar, el tema es que puede desplazar la gente que no esté metida en la inteligencia artificial, más bien. Entonces ese es un punto importante de cómo nosotros a través de estos últimos años hemos evolucionado en todo el tema de transformación digital. Muchas gracias, ingeniero. Pues Uninahora también hace parte de este proceso de acompañamiento a sus estudiantes y a la comunidad
Uninavarra pues también es una institución con responsabilidad social y dentro de su proceso pues tenemos nuestro centro de emprendimiento y la idea es que esta articulación también permita crecer. Somos conscientes, hablamos también de cómo la pandemia había cambiado los paradigmas de la educación superior y cómo quizás ustedes ya hayan avanzado, pero pues la educación superior se dio cuenta que había que hacer una transformación total y que las aulas dejaron de ser pilares de ladrillos y que van mucho más allá. Uninavarra también está llevando esa transformación y quiere también vincularse en este intraemprendimiento con una responsabilidad social que nos articulemos y que llevemos muchos proyectos a un feliz término, ¿no? Fondo Emprender pues es uno de los mecanismos que tiene el Estado colombiano y que de una u otra manera ha apoyado a muchos emprendedores que hoy queremos que también fluyan y que es donde el doctor José Luis Barragán ha estado con mucha experiencia y nos viene acompañando ya hace muchos años en este congreso y que para nosotros es un orgullo que esté acá y quisiéramos saber cómo ha sido todo ese proceso del Fondo Emprender acá en el Huila. Bueno, muy buenas tardes para todos. Se nos durmieron, me los hicieron dormir ahí atrás, ¿sí ve? La historia. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, eso es importante que el auditorio por favor nos escuche esta información tan importante. Agradecerle por supuesto a la doctora Sandra, a todo el equipo directivo por la invitación, por estar hoy aquí. En nombre de nuestro director, el doctor Campoligas, un saludo muy especial y por supuesto invitar a todos nuestros aprendices y por supuesto a los estudiantes de la Navarra que hay que emprender. Y qué bueno, como lo decía, esa articulación que estamos teniendo entre el SENA y la universidad para, por supuesto, articularnos en todo el proceso de emprendimiento. Fondo Emprender, como lo decían mis compañeros, pues ya lleva desde el 2002, fue creado este fondo que tiene un capital semilla para apoyar a los emprendedores. El Huila ha sido pionero, contarle a todos que nosotros en el departamento de Huila somos pioneros en la gestión de recursos de Fondo Emprender, que en los últimos 3 años hemos gestionado más de 34.000 millones de pesos, que hemos creado más de 534 empresas y que eso ha reflejado más de 1.200 empleos, que en cifras, hoy por hoy Fondo Emprender, por supuesto nuestro departamento es un departamento de vocación agrícola, el 62% de esos proyectos son agrícolas y el restante son de proyección urbana. Hoy por hoy, así como en el 2012 se crea Fondo Emprender y sale toda la normatividad de cómo acceder a los recursos, hace unos meses con la nueva ley, la nueva reforma laboral que se hizo, también allí hicieron una reforma a todo el proceso de Fondo Emprender. Contarles, apreciados estudiantes que están hoy aquí, esto es importante, así como lo decía mi compañero Miguel hace un momento, que en algún momento nos dijeron, bueno, no toda la gente quiere salir de la universidad con el cartón a trabajar, quiere salir a emprender. Desafortunadamente, desde muy niños, bueno, las nuevas generaciones no tienen ese problema, pero nuestras generaciones no nos hablaron de emprender nunca. Nos salieron, vaya a estudiar, ¿para qué? Para que trabajemos. Hoy a ustedes les decimos, no, estudien para que creen empresa, para que sean sus propios jefes, dicen por ahí. Pero para crear empresa, aparte de ese capital semilla que tenemos con Fondo Emprender, es muy importante estos espacios, porque aquí ustedes conocen historias, porque aquí conocen proyectos de vida que inspiran, porque para emprender muchas veces no se necesita plata, se necesita determinación, coraje, vencer esos obstáculos que tenemos a nuestro alrededor, que quizás es nuestra propia familia, nuestros amigos, la novia, que tienen ustedes una idea de negocio y les da ese miedo al fracaso, a perder, y si quizás no funciona, pero todas las cosas que hagamos a la hora de emprender nos va a generar una experiencia, y esa experiencia será conocimiento que posteriormente se convertirá en, por supuesto, modelos de negocio exitosos, que no es fácil, claro, pero hoy en día, a través de la innovación, de las tecnologías, crear un plan de negocios es, digamos que con las nuevas tecnologías pues tenemos herramientas tecnológicas que nos ayudan, por supuesto,
a diseñar modelos de negocios, a sacar estructuras financieras que nos ayudan a hablar o a investigar todo el tema de innovación a la hora de crear un modelo de negocio. Jóvenes, las redes sociales, el internet no es solamente para las redes sociales. Aprovechemos estas herramientas que ustedes tienen y que quizás nuestros padres o nosotros no las tuvimos. Ustedes hoy por hoy tienen un aliado muy estratégico que los ayuda a desarrollar conocimiento. No a volverse perezosos, no a hacer el trabajo ahí en 2 minutos con ChatGPT, no. Es mirar efectivamente, yo veo que algunos se ríen, ya saben cómo funciona el tema más que nosotros. No, es a buscar que esta herramienta tecnológica, las nuevas tecnologías, por supuesto, de la mano de la institucionalidad, como el SENA, como la universidad, como la gobernación o todas las instituciones del Estado que le apuestan al emprendimiento, por supuesto, generen esa sinergia y transformen esas ideas que ustedes tienen, que quizás son locas, que quizás ustedes las ven muy lejanas, pero que si las desarrollan con lo más mínimo, con ese empuje, esa berraquera, esa resiliencia que tenemos que desarrollar los emprendedores a la hora de querer llevar una idea de negocio a otro nivel. Contarles que desde el SENA nosotros hemos liderado, tenemos los centros de desarrollo empresarial, tenemos 5 centros de desarrollo empresarial en el Huila, ubicados estratégicamente en Pitalito, La Plata, Garzón, uno en Campo Alegre y uno aquí en Neiva, que en el de Neiva por supuesto estamos articulados con el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad y que estamos con toda la disposición de que trabajemos articulados para ahorita con la nueva reforma que se hizo el Fondo Emprender, que va dirigido de acuerdo a todas las políticas públicas de nuestro gobierno a la asociatividad, y entonces invitarlos a todos ustedes, jóvenes estudiantes, que tengan ese modelo de negocio. Por ahí vi que algunos venden café, que algunos tienen un negocio de tortas, o que otro tiene, decía la profesora ahorita jocosamente, pues es que yo tengo el emprendimiento de bañar los perritos. Entonces todos esos son modelos de negocio que generan sinergia, pero hoy las apuestas de Fondo Emprender es que no solamente una persona, es una colectividad, un grupo. Estamos trabajando apostándole a todo el tema asociativo, ¿sí? Juntas de acción comunal, cooperativas, fundaciones, asociaciones, todos los que tengan un modelo de negocio, mínimo 5 personas, se pueden acercar a Fondo Emprender. Hay diferentes vías por las que nos podemos presentar. Para nuestros aprendices con la reforma que se dio, pues hay prioridad para ellos y ojalá muchos de ellos accedan, pero para nuestros estudiantes también se caracterizan como, de acuerdo al modelo de negocio, se pueden caracterizar como economías campesinas o economías populares, y ya con esto se pueden presentar a cualquier convocatoria de Fondo Emprender. Este año hay más de 300.000 millones de pesos. Para los jóvenes tenemos una convocatoria de 28.000 millones de pesos. Simplemente se unen porque hay 2 líneas: la línea de creación, que es para crear grupos asociativos, o la línea de fortalecimiento, que es para fortalecer, por supuesto, todos esos grupos asociativos que ya tienen historia, trayectoria y que tienen modelos de negocios consolidados. Pero para ustedes que están iniciando, que también se pueden asociar y crear esos modelos de negocio, hay una oportunidad grande, y estos espacios que estamos haciendo sinergia interinstitucional entre el SENA y la Universidad de Navarra son propicios para que ustedes puedan acceder a estas convocatorias. Muchas gracias, doctor José Luis. Dentro del Centro de Emprendimiento, pues también esa sinergia queremos que nosotros también podamos promover esos emprendimientos y esas asociaciones que se requieren para esa transformación legislativa que tuvo el Estado colombiano, ¿no? Ustedes saben algo muy importante: hoy hay muchas más herramientas para estudiar. Hoy el que no quiere aprender es porque realmente no quiere. Me comentaban una historia de que dictaban las clases por radio. Creo que hubo unos pandemia, usaron las ondas de radio para dictar clases, y es muy importante ver cómo la tecnología y los medios también logran vencer esos obstáculos que de una u otra manera se pueden presentar. Doctor Miguel Alegrio, el emprendimiento hoy en día, ¿cómo está? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cuáles son los retos más grandes que tiene en estos momentos el emprendimiento en Colombia? Bueno, el emprendimiento
el reto más grande, vencer la apatía. En nuestros mismos escenarios, muchas veces hablar de estos temas puede ser aburridor, causa sueño. Se me duerme, sí, un poquito. Ah, no, no están dormidos, no, están poniendo atención. Pero es la apatía. El gran reto es el miedo a emprender. Pero el gran peligro que tenemos y un reto por enfrentar se llama la China. Evalúese cada uno ahí donde están en sus puestos, mírese cuántos artículos tienen de origen chino. Así. Miren desde los zapatos, el vestido, los relojes, el celular, el portátil. ¿Sí? ¿En dónde estamos comprando nosotros ahora? Regularmente. Temu, Shein, AliExpress. ¿Sí? ¿Quién no ha comprado por Temu acá o por AliExpress o por Amazon? ¿Quién ha comprado? Levante la mano así. Entonces el gran reto que tenemos para emprender es mirar a ver qué es lo que necesitamos acá que no estén produciendo los chinos, o qué podemos producir nosotros para vender a los chinos. Aunque es difícil, porque ellos es una economía capitalista con un gobierno comunista. La mayor potencia capitalista en el mundo de hoy se llama la China. ¿Y por qué capitalista? Porque es una economía de mercado. Y la economía de mercado sabemos que es la base del capitalismo. Porque no hay ninguno acá, bueno, insisto, que no tengamos algo aquí que sea chino. Yo que me volví radical en un momento dado, dije, no voy a comprar solo colombiano. Compraba Arturo Calle, zapatos en bata. ¿Sí? Cuando me doy cuenta, Arturo Calle, la etiqueta, Made in China. Arturo Calle, bata. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar en la China. Cuando llego a la China, veo un almacén bata en un centro comercial de la China. Y todos ustedes, cuando comienzo a mirar la etiqueta de los zapatos de bata, Made in China. Hasta eso. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Es una economía de mercado, nos tienen invadidos. La mayor potencia mundial en este momento en mercado se llama la China. Estaba buscando vehículo para cambiar, dije, no, pues, ¿sí? ya llevo el carrito, ya llevo mucho tiempo, ya voy a cambiarlo, me pongo allá a buscar, ¿sí? En las redes sociales, buscar en concesionarios de un año. Y me puse a mirar, no, pues, Morris Garage, que era inglés, ¿sí? Era de Reino Unido, Morris Garage, los vehículos MG, para aquellos que lo conocen, MG. Ahora es de la China, lo compraron los chinos. Volvo era el símbolo de la seguridad automotriz sueca, ¿sí? Símbolo de la industria automotriz sueca. ¿De quién es Volvo hoy en día? Chino, lo compraron los chinos. Me gustaba la Captiva, Chevrolet, el famoso corbatín norteamericano, símbolo de la industria norteamericana. China. Y va uno a la China y se encuentra con la mayor tecnología donde la vea. Centros comerciales completos, una ciudad completa dedicada a la tecnología. Entonces, un reto muy grande que nos queda a nosotros. Algunos dicen, bueno, dediquémonos a producir comida porque los chinos están saliendo del campo para las grandes industrias para producir. Pero yo también les digo, soy miembro de la cadena de café en representación del SENA, yo les digo, ojo, porque cuando los chinos aprendan a sembrar café, producir café de calidad y comiencen a venderlo por Temu, perdónenme la expresión, muchachos,
ustedes son muy decentes, yo no, nos jodimos. ¿Sí? Así es, doctor Miguel. Entonces el mayor reto que tenemos para emprender es ese, mirar a ver, por allá en los años 2012 se contrató un estudio con Araújo Ibarra, ¿sí? Araújo Ibarra es una firma internacional que pues, tiene origen en Colombia, en donde se contrató para esa época cuáles eran los 500 productos susceptibles de venderle al mercado norteamericano, con ocasión de los acuerdos de libre comercio. Y ahí comenzamos a identificar cuáles eran esos posibles productos. Hoy nos toca ver qué le podemos vender a la China y que ellos compren, porque es difícil. Entonces, el mayor reto que tenemos para emprender hoy en día. Primero, la apatía. Eso sí, la apatía. Muchas gracias, doctor Miguel. Eso es muy cierto. Mundialmente el producto colombiano es un producto que tiene muchas oportunidades, pero a veces no las vemos. En Singapur, el americano que nos tomamos acá vale $20 y acá lo compramos por $1. Entonces son $19 que se están quedando en las manos de extranjeros y en Colombia únicamente $1 es el que se está quedando. Esto hace necesario que seamos mucho más competitivos y hace que lo que dice el doctor Miguel, que la apatía sea un tema que se deje de lado porque las oportunidades existen, el crecimiento es posible dentro de la potencia que tiene Colombia para producir. Es un país agrícola y sabemos que las potencias en el futuro van a ser las que tengan mayor producción, las que tengan comida y las que tengan agua. Eso es un tema muy, muy claro. Ingeniero Agustín, el tema de las tecnologías emergentes, ¿usted cómo cree que van a impactar el emprendimiento en los próximos 5 años? El blockchain, la inteligencia artificial, yo sé que ya nos habló de inteligencia artificial, pero todo este tema, ¿cómo va a afectar el tema de los nuevos emprendimientos? Sin duda, el emprendimiento digital es ya prácticamente un hecho en todo, ¿no? Desde ya, como ha llegado la inteligencia artificial, con otras tecnologías como usted lo ha dicho, el mismo blockchain, que son tecnologías que no se conocen en algunas partes, el Internet de las cosas, la misma realidad virtual. Haciendo referencia ahora también a uno de los proyectos de Tecnopark que ustedes recuerdan ahora en la tarde, el de la Tatacoa. Allá hay un pequeño museo donde han encontrado unos restos de una ave milenaria, ¿cierto? Que lo han publicado inclusive revistas científicas de Estados Unidos. Ese emprendimiento al que le está apostando el SENA apoyarlo es un emprendimiento digital en realidad virtual. Entonces, sin duda, en los últimos 5 años el emprendimiento digital va a estar inmerso en todo, es decir que es tratar de irnos por el camino que podamos nosotros apostar. Por ejemplo, voy a hablar del tema del blockchain. El blockchain en palabras nuestras es cadena de bloques. Muchos términos de inteligencia artificial están aliados al idioma inglés, pero el blockchain es una cadena de bloques que nació con el Bitcoin, por ejemplo. Nace con el Bitcoin como una tecnología y desde que nació el Bitcoin, estamos hablando más de 20 años, se reconoció la tecnología como una de las tecnologías que iban a enfrentar el futuro y ya estamos con el tema del blockchain. Pero en nuestro país, por ejemplo, ese tipo de tecnología no se ha desarrollado mucho. Yo le digo, cuando he estado en formaciones de los muchachos que están en ingeniería de sistemas y sobre todo en todas, ese es un tipo de tecnología que no hay que perder también de rastro. Los bancos nuestros, hablando propiamente de Colombia, no se han querido meter en el tema del blockchain porque, entre comillas, se acaba el negocio financiero. El blockchain es lo más seguro, para contextualizar un poco, para hacer actividades financieras, porque el costo sería cero. Simplemente la cadena de bloques va en secuencia y va a garantizar todo el tema de seguridad. Eso para nombrarle solamente un emprendimiento digital que podemos apostarle. La realidad virtual también, pues, como les contaba ahorita con el ejemplo del desierto de la Tatacoa, en la parte de inteligencia artificial. Entonces hay un emprendimiento digital que hay que apostarle en estos años porque ya es una realidad. Es reconocerlas, empezar a hacer la inversión de esas tecnologías y cómo aplicarlo a todos estos emprendimientos que podemos tener. El mismo marketing digital, que también no hay que también desprender.
todos los emprendimientos en este momento tienen que apoyarse en el marketing digital. Las redes sociales, cierto que es como el punto final para llegar, pero el marketing digital también es un elemento importante de esa cadena de eso. Internet de las cosas también hemos visto que también está ya inmerso, y lo que es ahorita mi amigo Miguel, hablando de la tecnología y de China como incorporado, Internet de las cosas también está en nuestra casa. Una lavadora que nosotros tengamos tiene tecnología de inteligencia artificial y tiene Internet de las cosas. Por ejemplo, ¿cierto? Ahí está inmerso también. Las neveras actualmente, las neveras modernas también tienen involucrado la parte de inteligencia artificial, tienen involucrado todo el tema de Internet de las cosas, ¿cierto? Hasta un simple adaptador que nosotros podemos comprar por Temo, como dice Miguel, que desde el Internet, desde el celular yo lo puedo aprender, por decir algo, el mismo adaptador o la lámpara, o de todo lo que nosotros llamamos, todos esos emprendimientos de tener toda mi casa domótica, por ejemplo. Esos son tipos de emprendimientos que hay que apostarles de la ingeniería industrial que tenemos acá estudiantes de nuestra universidad, en todo, ¿no? En la parte de derecho también es fundamental, también la inteligencia artificial también apoyada. Muchas gracias, ingeniero. Estaba comprando los tamales y pagando la botica por acá. Tamales. Pero no entera. No entera. No entiendo. Tamales. Mira ahí nomás. Hoy estamos pagando eso con esta tecnología. Sí, así es. Vamos a cualquier parte, puedo pagar con el QR. Sí, así es. Y ese mercado digital que ya tiende a desaparecer, el dinero en físico y las tarjetas de crédito también ya tienden a desaparecer. Todos los negocios están inmersos. Todos están inmersos en una sola tecnología. Doctor José Luis, usted que tiene experiencia en el Fondo de Emprender, como ya lo hemos visto, para usted, ¿cuáles son los factores que explican el éxito o el fracaso de todos los proyectos cuando son financiados por el Fondo de Emprender? Las habilidades blandas del emprendedor. Yo creo que hoy por hoy, y para afrontar la vida, mis queridos aprendices y estudiantes, lo más importante es la capacidad con la que nosotros enfrentemos nuestros problemas, esas habilidades a la hora de enfrentar los retos, esas habilidades a la hora de abrir un negocio y saber que no llegó nadie, pero qué estoy haciendo efectivamente para que me llegue la clientela, ¿sí? Y entonces el emprendedor se queja y no hay ventas, pero ¿qué está haciendo? ¿Sí? Y todos los días se para y abre a la misma hora y cierra a la misma hora, pero no hace nada más allá. ¿Y por qué? Porque carece de esas habilidades blandas, y no es falta de los conocimientos, porque hoy, como lo dicen mis compañeros, lo dice José Agustín hace un momento, pues las tecnologías ya están, todo está por redes, y es efectivamente que se enfrascan en que la gente debe llegar o el cliente debe llegar y no yo qué debo hacer, ¿sí? Y usted lo dice, digamos que en el transcurso del tiempo que llevo con Fondo Emprender, pues 2 emprendedores, 2 tiendas de café, a los 2 se les dio 100 millones de pesos y uno cierra y el otro es exitoso. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sí? Y quizás los 2 están en el mismo centro comercial. Y entonces, bueno, es que uno innovó en el producto, ¿sí? ¿Y cuál es la innovación? Pues la innovación no es que se invente algo y diferente, sino ese valor agregado que le da a su servicio, a su producto, que le da al lugar de operaciones, ¿sí? Y eso dependerá siempre de la capacidad que tiene ese emprendedor de transformarse, de transformar el conocimiento, porque muchas veces también nos encontramos emprendedores, me disculpan la palabra, tercos, ¿sí? Y entonces, no, es que yo lo he hecho así siempre, me ha funcionado. Sí, pero el mundo, con todo el tema de la tecnología, con todo el tema de los nuevos que está cambiando, bueno, un ejemplo más claro, y lo decía ahorita el doctor Miguel, pues ya estoy pagando los tamales vía digital, y resulta que, pues si tú vas allí al que vende tamales en la 34 de Cándidos, él no tiene Nequi, entonces pues si no tiene Nequi y el de frente sí, ahí ya, y eso es un tema de una habilidad blanda de querer aprender, ¿sí? Los obstáculos, no, es que yo no sé, o es que no, por más que me expliquen no he aprendido, son obstáculos mentales. Y por eso es que fracasan los emprendimientos. Los emprendimientos fracasan no por falta de dinero, ¿sí? Ni por falta de ayudas institucionales, es por la mentalidad de los emprendedores. Por eso es tan importante que desde la academia
a nuestros estudiantes, a nuestros aprendices, les enseñemos las habilidades duras y blandas para poder afrontar la realidad. Hoy por hoy, una de las grandes problemáticas también que deja la tecnología es, pues, por supuesto, que emocionalmente cualquier cosa rompe a los emprendedores, ¿sí? Entonces es muy importante fomentar ese tema. Muchas gracias por ese aporte. Doctor Miguel, nosotros ya lo tocamos en una reunión revisando cifras de la educación superior. Encontramos que para la educación superior la pandemia fue un tema muy drástico que cambió los paradigmas. Yo sé que el SENA, el tema de la virtualización ya lo llevaba con una gran trayectoria, pero quiero saber de la pandemia qué retos trajo para los emprendedores. Sé que hubo muchos fracasos, sé que hubo muchos altibajos, pero ¿cuáles fueron los mayores retos que nos trajo una crisis como fue la época de la pandemia? Bueno, la pandemia rompió, digamos, o marcó un reto en el paradigma mental de todos nosotros. Nos cogió descuidados a muchos. A muchos los mandó al suelo en la parte empresarial. Inclusive el sector educativo, mucha parte del sector educativo no estaba preparado para ello. Nosotros para nosotros como SENA, nosotros nunca interrumpimos formación. Nosotros continuamos porque nos adaptamos fácilmente, ya que veníamos con todo este tema de la virtualización. Usted hablaba de la educación por radio. La educación por radio, estoy hablando del SENA. Bueno, si les digo cuándo, la niña me calcula la edad, ¿sí? Entonces no sé si decirles. Hace 36 años que entré al SENA, no digan, no, tampoco. Existía el SENA que llamaba SENAFAT, y estoy hablando de hace 36 años, SENAFAT, SENA Formación a Distancia, y se trabajaba con unas cartillas de autoformación, se repartían esas cartillas en esa época, y las tutorías se daban por radio de microondas, ¿sí? Era por radio, no era celular que va, eso no existía el teléfono negro, el Ericsson. No, pues tampoco, no, pero pues es para que no me duerman los muchachos allá. No, entonces ya nosotros veníamos con ese bichito, ¿sí? De la formación a distancia. Nosotros siempre hemos estado acompañados de plataformas virtuales. Antiguamente trabajábamos con plataforma Moodle, después Blackboard, ¿sí? Después pasamos entonces ya a la plataforma Territorium, pero siempre hemos estado con plataformas digitales y hemos dado formación virtual, de tal manera que para nosotros fue fácil adaptarnos. Sí, en un momento dado fue difícil desde el punto de vista que se pierde esa humanización, ese contacto personal, ¿sí? El face to face con el aprendiz, pero nos ingeniamos la forma. Habían partes en las veredas, por ejemplo, teníamos aprendices en la vereda La Pita, del municipio del Pital, o en el Mesón, en donde mire, sin mentirles, el muchacho tenía que subirse a un árbol para coger señal y con el instructor hacer clases por Teams, ¿sí? Plataforma Teams, que ya la tenía el SENA de todas maneras, por Teams, o si no me escapa ahora el otro, Meet. ¿Ah? Meet. Por Meet, ¿sí? Y de esa forma se trabajaba. Como no se podía salir, ¿sí? Entonces el instructor se las ingeniaba para dejar material, guías de aprendizaje, donde el señor de la tienda escasamente podía abrir, o en el puesto de salud, y los aprendices iban uno a uno a recoger las guías de aprendizaje, ¿sí? Entonces, sí, nos presentó mucho problema, mucho tema, pero de todas maneras, esa adaptación también nos formó. Sí. Nos formó
para ser resilientes, para estar enfrentando constantemente los cambios. Decía alguien por allá que lo único constante que existe en la vida es el cambio. Si no cambiamos, nos pasa lo que le pasó a los dinosaurios, desaparecieron. José Luis, ¿quiere decir algo? No, dos temitas importantes, o dos hitos importantes, digamos, de la pandemia con todo el tema del emprendimiento. Uno, el romper, el emprendedor deja de tener el miedo a las redes y a vender efectivamente por sus redes, y se abalanza y se crea el auge, por supuesto, de todo el mundo virtual. Pero el otro es el de dejar de creer que el cliente tiene que llegar y que por el contrario el emprendedor tiene que ir con su producto y su servicio. Digamos que son dos hitos que se rompen allí y que hizo que muchos emprendedores en pandemia salieran a flote y otros cerraran. Entonces el restaurante que pensó que iban a seguir yendo como sea a almorzar y no implementó los domicilios y no ofreció su menú por redes sociales para que hacerlo llegar y no hizo articulación con las empresas de domicilios, pues ese cerró. Los que lograron romper esos paradigmas, pues hoy por hoy aún persisten. Yo quisiera agregar a lo que, Claro que sí. que dijo ahorita Miguel y mi amigo José. La pandemia o la crisis sanitaria, miren cómo logró acelerar toda la parte de transformación digital. Sin duda, eso marcó un hito, como decía aquí José Luis, que prácticamente fue como el empujón que se le diera a toda la transformación digital. Romper el paradigma del teletrabajo, por ejemplo, ¿cierto? La llegada de herramientas como Zoom, por decir algo, Meet, que antes no se tenían, se venían a paso lento, pero cómo se involucran ya y hacen parte también ya de nuestro vivir. El mismo tema también en la medicina, pues, hablar también, acá también tocar el tema de la telemedicina, ¿cierto? También cómo se logra también irrumpir, cortar ese paradigma de que también lo podemos hacer, ¿cierto? La telemedicina, el tema también que hablaba José Luis del tema de los domicilios, cómo se logra también impactar también el tema de esas tecnologías, porque no lleva a Colombia, pero en países avanzados hasta incursionaron los drones para entregar los domicilios. Miren cómo se fue acelerando todo el tema del dron, hasta que ahorita el dron está hasta presente en las guerras, todo el daño que está haciendo un dron. ¿Cómo también se acelera toda esa parte en esa pandemia? Sin duda, Marco, ahí se tocó un tema muy importante que también lo vimos con nuestro ponente internacional, es el tema de la responsabilidad social en las nuevas tecnologías. ¿Usted cómo ve ese tema de la ética que debemos tener como emprendedores en el uso de esas nuevas tecnologías, el tema de la inclusión, cómo se debe tratar por medio de estas tecnologías emergentes? Sin duda el tema de ética está ahorita siendo el tema de hoy entre estas todas nuevas tecnologías. Hoy hablamos de escuchamos la inteligencia artificial y la ética. ¿Cómo lograr que las nuevas tecnologías no rompan la ética, no rompan la humanización, lo que hablaba también nuestro maestro en todo esto? Sin duda, ahí también tenemos mucho tema que hablar, porque la ética es fundamental en todo esto, ¿cierto? No sé si yo a veces escucho ese programa de la nube en Blue Radio, que a veces de 7 de la noche creo que hay dos periodistas que hablan de ese tema, y hace 8 días hablaban del primer implante que se hace en el cerebro, que es un tema de Neuralink, que Elon Musk está trabajando para trabajar en el ser humano, es decir, que ese chip, si lo podemos hablar así, se coloca en el cerebro, y cómo desde una máquina podemos empezar de alguna manera a trabajar con el ser humano. Obviamente en este momento pues el tema se trata de medicina, ¿no? De cómo irrumpir en enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, bueno, en fin eso, pero cómo vamos a ir más allá en tema ético y eso no logre traspasar ese tema, ¿cierto? Y ahí pienso que el tema ético es fundamental que nosotros lo tratemos desde la universidad hasta el... Sí, yo creo que también que uno de los mayores retos que tenemos actualmente es que esas nuevas tecnologías no consuman nuestra humanidad, ¿no? Que la humanidad que tenemos la podamos perdurar y que en todo sentido de la palabra siempre
nos conlleva a ser como una mejor sociedad. Ese es uno de los mayores retos. Acá no podríamos gastar toda la noche hablando con esos tres expertos del SENA, la verdad yo creo que podríamos seguir, pero ya como para cerrar el tema, sí me gustaría escuchar un consejo de cada uno de ustedes tres a estos jóvenes que tienen dentro de sus metas ser emprendedores. Uninavarra quiere que sus profesionales sean emprendedores y que también que esa sinergia del intraemprendimiento entre el SENA y Uninavarra también les aporte mucho a ellos. Entonces, doctor Miguel. Bueno, para ello yo les quiero decir que ustedes en Uninavarra tienen el mejor ejemplo y modelo de emprendimiento o de emprendedor, que no importa la profesión que se tenga, si se tiene mentalidad emprendedora y empresarial, puede comenzar con un consultorio odontológico, tener un instituto de formación y hoy una gran universidad que se llama La Navarra. De modo que ustedes tienen el mejor ejemplo, tienen la mejor catedrática, el mejor modelo, se llama Sandra Navarro Parra. ¿Sí? Nosotros somos teóricos, nosotros estamos hablando acá, ¿sí? Pero el modelo está aquí, lo tienen ustedes. ¿Cómo ha costado sostener, fundar una universidad? Tener una relevancia departamental y nacional. Entonces, doctora Sandra, usted es nuestro modelo a seguir. No, y me consta bien la perseverancia de la doctora Sandra. Precisamente estaba grabando al doctor para poderlo subir en las redes, para mostrar los consejos. Parece que era para mí. Pero quiero decirles que sin ustedes no habríamos logrado a donde nosotros hemos llegado. Porque como ustedes mismos lo dijeron al inicio, es que nos conocimos antes de que fuéramos Uninavarra. Por eso conocen la historia, sí, de Sandra Navarro. Y ahora es una gran familia que nos une en torno a esto. Pero sin aliados estratégicos como ustedes, habría sido muy difícil. Porque ustedes creyeron en una persona que lideraba de pronto un grupo de personas que la seguían, pero ustedes estuvieron ahí. Esa otra confianza que nos dieron es el que nos ayudó a posicionar. Por eso hoy decía, la semana antepasada dije, es que a los que tengo que presentar, como que siempre estuvieron ahí, son ustedes. No, y agradecerles de corazón porque somos gracias a ustedes y no queremos que se separen nosotros, que sigamos construyendo región, como decía al inicio, y que hagamos en pro de nuestros estudiantes, aprendices, estudiantes de pregrado y posgrado, nosotros mucho por nuestra región, visibilizándonos a nivel nacional e internacional. Pero gracias, que era para mí este video. Gracias. Sí, ahí hay un tema que sí tenemos que ver cómo vamos a interrelacionar nuestros estudiantes con los aprendices en este proceso de cátedra Uninavarra. Vamos a terminar con los consejos, ingeniero. Vamos a escuchar al ingeniero José Agustín. Yo arranco desde lo simple que se tocó esta mañana. Perdóneme, maestro, que yo vuelva a mencionarlo. Para mí la felicidad, es decir, todo lo que nosotros podamos lograr hacer, lo hagamos con pasión, lo hagamos felices, contentos, es decir, en todo lo que emprendamos. O sea, la vida es un emprendimiento, en todo lo que nosotros hagamos, pero que lo hagamos con esa pasión. O sea, no dejemos perder esa pasión realmente. Les voy a contar una incidencia muy pequeña de mi familia. Nosotros tenemos un negocio familiar, una ladrillera. Miguel sabe que somos también viejos amigos. Y resulta que en todo esto de la parte nueva de digitalización y todo eso, un hermano que estaba trabajando siempre en los negocios, ha sido muy exitoso, no estudió y me dice, José, usted ha estudiado mucho y ¿dónde está la plata? Me dice. Y le digo, no importa, es la felicidad la que uno enfrenta. El tema es que entonces mi hermano me dice, voy a dedicarme al negocio y voy a coger las riendas de mi mamá y voy a llevar ese negocio, y empezó a entonces, ¿qué pasó? Sacaron a mi mamá a un lado, y mi mamá pues empezaba a recibir la renta, y resulta que mi mamá se empezó a deprimir. La felicidad que tenía mi mamá era mantener ese negocio.
negocio. Eso es lo que la mantenía ella feliz, con la pasión. Y ella le dijo, no, mijito, yo llevo más de 30 años manejando ese negocio, he sido exitosa, me va bien. Y para ella el negocio, a pesar de que ha hecho unos pequeños clics, pero ha sido exitoso. Pero lo más importante entonces que yo veo en este conversatorio, lo podemos llamar así, es eso, hagamos todo con pasión, que nos va a llevar a la felicidad. Seamos felices. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sumado a la pasión, efectivamente para ser exitosos a la hora de emprender hay que desarrollar lo que a usted le gusta. Usted no se puede dedicar a hacer pan si no le gusta el olor al pan caliente, porque entonces va a cerrar la panadería a los 2 días. Pero aparte de eso, la disciplina. Todo gran proyecto, toda historia de emprendimiento, toda empresa que inició en algún momento por una idea de negocio fue gracias a la disciplina que tuvo un líder, un emprendedor, que todos los días se levantó, que tocó puertas, que articuló, que lideró, que convenció con el don de la palabra, que estudió, que se preparó para, por supuesto, poner en marcha ese modelo de negocio. Y acompañado de esa disciplina y de esa pasión va la resiliencia, porque no todo sale como uno pretende que quiera salir, y yo creo que aquí nuestros anfitriones, la doctora Sandra, es experta en que muchas cosas quizás en el inicio se proyectaron y quisimos hacerlo así, pero así no salió, y fue esa resiliencia, esa capacidad de volverse a levantar, de que efectivamente como se proyectó no salió, pero busquemos por acá, y hoy por hoy es que están consolidados como una de las universidades más reconocidas aquí en Neiva y en todo el sur del departamento de nuestro país. Entonces la pasión, la disciplina y la resiliencia para emprender, muchachos, y por supuesto cuando se fomentan estos espacios entre instituciones como el SENA, como las universidades, pues escuchar. Yo siempre le digo a los aprendices, no pasen por el SENA sin escuchar, no pasen por la universidad y no vengan a estos escenarios sin escuchar. Quizás muchos están ahí y están chateando o están hablando del programa o de la clase, y quizás aquí estas 4 personas que estuvimos dimos tips para la vida, consejos que les pueden servir, y si ustedes los escuchan y los ponen en práctica van a ser exitosos para todo lo que hagan. Muchas gracias. Bueno, un gran aplauso para estos 3 expertos. Gratitud por estar acá. Gracias a la señora rectora, como ustedes lo han dicho, es una líder. Y queremos que eso se siga dando, ¿no? Siguen siendo bienvenidos a ser parte de mi Navarra, y pues muchas gracias a todos ustedes por hacer parte de esta institución y de este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Doctora Sandra de la Universidad, muchas gracias por esta invitación. Muy agradecido.